Qué gusto verlos de nuevo. Espero que el clima los esté tratando bien, que esta, esta temporada de frío, pues también esté siendo una temporada de recuperarnos de los calores que ha habido tan fuertes. ¿Eh? Y bueno, pues la idea del día de hoy es conversar, y eso es lo que me gustaría que hiciéramos, más que ser un monólogo, conversar sobre lo que es la neurociencia dentro de las conversaciones. Quiero advertir desde un inicio de que no soy neurocientífico, ¿no? Y hablar de temas en los cuales se pone en duda la, la sapiencia del que habla, evidentemente puede ser importante. Pero lo hemos traído como uno de los temas que creo que ha despertado mucho interés en algunas personas y en nosotros definitivamente cuando estamos tocando el tema de conversaciones. Y si bien es cierto, vamos a tocar una parte que es eh, enfocada a la parte biológica, anatómica, va a ser cosas que seguramente para ustedes no van a estar desconocidas. Y lo que sí vamos a profundizar es cómo es que ese tipo de conocimiento nos puede ayudar a mejorar, primero, nuestra conciencia de qué pasa cuando conversamos y segundo, qué podemos hacer para mejorar desde la raíz, por decirlo así, desde la parte de la conexión neuronal, nuestras conversaciones. Entonces, la idea es de que entre todos construyamos una conversación donde cosas en las cuales ustedes tengan conocimiento también esta parte neurocientífica, no las compartan. Yo sé que en este grupo y por la gente que nos ha confirmado que va a entrar, hay mucho conocimiento en la parte física, en la parte de meditación, de mindfulness, que generan en cada uno de nosotros un conocimiento en particular. Entonces, yo lo que me gustaría es, en dado caso, en su momento, abrir para que compartamos aquellas experiencias que desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de mindfulness, de meditación, inclusive de nutrición, puedan aportar a que en los puntos que les voy a poner como referencia, nos podamos llevar dos, tres tips para mejorar nuestro proceso conversacional desde la visión de la neurología. Ujú. Em, no sé si hay algún punto, un comentario con el cual quisieran empezar, mencionar, y déjenme ver. Ahí deben de estar ya viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que ya la ven. Sí, sí, ya deben de estarla viendo. Muchas gracias, gracias Juan Carlos. Bueno, pues esta charla que es parte de este taller, es el módulo 2 en particular, entra en el módulo 2 de nuestro taller de conversaciones ágiles, pues tiene la idea de empezar por una pregunta muy particular, ¿no? Muy específica, que es lo que les decía hace un rato. Em, ¿Qué hace relevante para ti el tema de la neurociencia en las conversaciones? Y entonces abramos micrófonos y platiquemos qué es lo que para ustedes les atrajo de este tema. Y dos o tres intervenciones nos ayudaría mucho a comentarlo. ¿Quién dice yo? ¿Ok? ¿Quién más? Ok, pensemos, a ver, voy a lanzar hacia Itziar, yo que te tengo la confianza y que sé que tú nos vas a aportar mucho en este tema, porque eres una persona que reconozco muy bien toda su capacidad educativa y de formación. Muy bonita noche. Muchísimas gracias eh, por el espacio. Pues mira, a mí me llamó muchísimo la atención porque hablamos de neurociencia, pero bajarla a la vida cotidiana. Ujú. No, no, de pronto no sabemos cómo o si la estamos bajando, está ya presente y no sabemos que la estamos llevando a cabo, que la estamos utilizando. Y entonces, claro, esto es algo que por supuesto
hizo que, que quisiera entrar aquí. Creo que justo esto que dices, los básicos de alimentación, de descanso, de relaciones interpersonales Ujú. cotidianas, creo que ahí está puesta la neurociencia, pero hay que saberlo para ponerle foco. ¿No? Magnífico, Itza. Fíjate que es como cuando comemos, ¿no? Comemos y luego no sabemos qué pasa y comemos hasta de más o lo que no debe de ser y hasta que alguien nos dice que eso que comimos causa tal o cual padecimiento, nos infla el estómago, decimos, ah, caray, y yo que me lo comí tan rico, ¿no? Entonces creo que en el caso específico de la neurociencia es que a veces pensamos, sentimos y es como si fuera algo normal, natural. Pero si le ponemos la atención, como tú dices, nos puede dar pues una mejor gestión de hecho, ¿sí? ¿Cómo podemos gestionar de mejor manera nuestros pensamientos? Ya no desde la parte psicológica, que hemos hablado mucho sobre eso, sino desde la parte física que se interrelacionan entre sí. Muchas gracias, Itzia. ¿Alguien más que nos pueda compartir qué es lo que les atrajo de venir a esta reunión? También lo pueden poner en el chat como lo hizo Meli. Muchas gracias, Meli. Qué gusto leerte y oírte por aquí. Dice Meli, me llama mucho la atención el tema de las reacciones más instintivas como la defensividad que no ayuda a solucionar conflictos. Definitivamente, Meli. Es como a veces tenemos lo que llaman que nos capturan la amígdala, que no necesariamente en base a los últimos estudios es cierto, pero que sí surge una, el cortisol que se genera y que empieza a hacer toxinas en todo el resto del sistema y que impacta esta parte de la agresividad. Y ya la iremos tomando en un momento más. Gracias, Meli. Bueno, pues una más personas que nos pudieran compartir, no sé, una voz varonil, porque ya escuchamos dos voces femeninas, no sé, en este caso, Diego, algo que nos pudieras compartir, ¿qué es lo que te atrajo de este? A todos les puedo hablar de tú, aunque hay algunas personas que no conozco del todo, pero si me permiten hablarles de tú, igual. Creo que tienes tu mute, Diego. No, bueno, la verdad es que pues yo entré por otras causas a esta conversación, que ya la platicaremos más adelante, y la verdad no me considero por el momento con ningún elemento para poder aportar, ¿no? Entonces más bien vengo totalmente disponible a la escucha, ¿no? Genial, genial. Y eso ya aporta mucho, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues, fíjense, Jorge. me gustaría, sí, adelante, Manuel. Ah, eh, yo entré porque tengo muy presente, mm, yo creo que más que los que me están escuchando, el asunto del estrés. Yo vivo Ujú. en Mazatlán, a 200 kilómetros de donde está vamos llamándolo por su nombre, la narcoguerra en Culiacán, Uy, y tengo familiares ahí, y la mitad de lo que escucho son mentiras y la otra mitad, quién sabe, ¿no? ujú, ujú. Y con mis coaches, creo que saber más de este asunto de la neurociencia me ayudaría a ayudarlos Ok, a gestionar sus emociones, sobre todo el estrés, porque, repito, no tienen ni idea de lo que está sucediendo ahí. me entiendo, me entiendo. Y Yo tienes tampoco, toda, ¿eh? Pero con lo que sé, es como para asustar a cualquiera. vaya que sí, vaya que sí. Pues un buen objetivo y espero que como lo vamos a aterrizar, Manuel, sea favorable. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues ya en el camino les iré compartiendo cómo fue que yo viví la neurociencia en carne viva
en su momento. Si hay oportunidad, si no, lo principal lo vamos a sacar aquí en este punto. Bueno, el primer punto, perdón, que quisiera compartirles es qué es la neurociencia. Y básicamente la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, ¿sí? De aquellos del cerebro, de la médula espinal, de los nervios, que de alguna forma hacen que todo nuestro sistema funcione. Se dice que el cerebro, de alguna manera, más que pensar, porque creo que el proceso de la mente, del conocimiento, del aprendizaje, es un proceso que incluye al cerebro, sí, pero no es el cerebro, nos permite de alguna u otra forma mantenernos vivos, ¿sí? El cerebro tiene como principal objetivo mantener vivo a este sistema, a este cuerpo. Y lo hace a partir de diferentes procesos con los cuales está a lo largo de todo el cuerpo y tiene conexión con todos los órganos y todas las áreas que hasta el dedo chiquito del pie está imbrincado por lo que es un nervio. Otro elemento que también busca la neurociencia es entender cómo funciona este sistema, cómo se ve impactado. Cuando nosotros vemos una bacteria o una célula, vemos que cuando se le aplica algún tipo de estímulo, ya sea con una aguja muy pequeñita, obviamente, del tamaño de una bacteria, imaginen, esta reacciona de cierta forma. Y esta reacción nos hace pensar, no que necesariamente piensa, sino que tiene un sistema que le permite establecer con el exterior a esa membrana, una relación en particular. Entonces, nuestro sistema nervioso y la neurociencia aplica de que este tipo de situaciones ocurren con procesos más complejos dentro de lo que es nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es de que inclusive estos procesos afectan nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Y un comportamiento es la conversación. Yo diría que es un comportamiento de alto nivel de complejidad, ¿sí? Porque es la expresión de muchos procesos internos, tanto físicos, psicológicos, sociales, emocionales y yo diría hasta trascendentales, o sea que tienen un sentido que va más allá de un mero pensamiento, que hace que tengamos una referencia diferente. Eh, Otro elemento importante, que ahorita estamos en el ABC de ello, es que un elemento fundamental y que creo que es el que a todos nos ha tocado en algún momento vivir, es que la información que pasa de célula a célula a través de impulsos eléctricos pasa a través de lo que se llaman los neurotransmisores. Como ustedes saben, y si recordamos en nuestras clases, algunos de nosotros que los tuvimos en primaria y otros ya en kinder, bueno, las células no se tocan, las células están separadas por una fracción de espacio y lo que hace que se unan son impulsos eléctricos. Y para que esos impulsos eléctricos puedan pasar de un lado a otro, tiene que haber una sustancia que les permita transmitirse de una célula a otra. Y a eso le llamamos neurotransmisores. Gran parte de lo que ustedes ahorita estaban comentando, como dijo Meli, en el momento en que nosotros nos comportamos de manera agresiva, es que uno de esos neurotransmisores le dio paso a ese tipo de expresión. O bien cuando sentimos miedo, o cuando sentimos estrés o nerviosismo. Gran parte de lo que estudia la neurociencia es precisamente de qué manera esos neurotransmisores impactan directamente en un equilibrio o desequilibrio en nuestro cuerpo. Este documento les vamos a mandar por PDF si algunos de ustedes quieren que se comparta. ¿Cuáles son aquellos neurotransmisores que principalmente debemos de tomar en cuenta? Y aquí es donde ya tenemos que empezar a distinguir que una emoción no nada más es una expresión de lo que estamos pensando. Mucho de lo que vemos en coaching o en psicología es de que la emoción a veces es el resultado de un pensamiento y ese pensamiento nos genera un comportamiento. Es claro que así es,
Pero si lo vemos desde el punto de vista físico, al momento en que ese pensamiento surge o ese estímulo nos llega, aparece la secreción de este tipo de neurotransmisores. Y aquí tienen una lista enunciativa de los principales neurotransmisores que tenemos en este punto. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es una célula, perdón, un neurotransmisor que favorece o que se genera cuando tenemos situaciones de placer. Hoy por hoy, creo que somos una civilización dopamínica, porque estamos envueltos en lo que podría ser situaciones de placer. Buscamos, somos adictos a la dopamina de alguna forma, ya sea en la comida, ya sea en el Face, ¿sí? Todo lo que hacemos cuando estamos scrolleando son cargas de dopamina. El azúcar, el chocolate, todo esto implica que tarde o temprano nuestros neurotransmisores están siendo estimulados por ese tipo de alimentación. Otro es la serotonina, que tiene que ver más con el humor, con la manera en la cual nosotros respondemos ya no al placer, sino básicamente a un sentido, cuando estamos dispuestos a crear un mundo en particular, cuando queremos comprometernos, es la serotonina la que está presente. Regula la temperatura corporal, una actividad motora, pero sobre todo la percepción y la cognición. Esto es, cuando nosotros tenemos una descarga de serotonina, es la que nos ayuda prácticamente a tener un pensamiento lógico, un pensamiento que tiene incluido valores, límites y que nos ayuda a tomar una buena decisión. La dopamina es algo inmediato. Y de ahí no les voy a explicar todos, pero sí tiene mucho que ver con los que siguen, el de la memoria, el glutamato, la atención, la acetilcolina, que obviamente hoy por hoy estamos en una economía de la atención. ¿Qué quiere decir? Que mientras más algunos anuncios, algunos eventos nos capturan la atención, dejamos de tener un proceso crítico que viene desde la parte prefrontal. Y así podemos ver otro, por ejemplo, las endorfinas que tiene la euforia, la GABA que nos enfoca a la calma y la oxitocina que tiene que ver mucho con las conversaciones. Una muy buena conversación implica la segregación de oxitocina. ¿Y a poco no? Piensen ustedes en esa conversación con una persona amada, con su hijo, con su pareja, con un amigo entrañable. Son momentos que a veces se extrañan y que cuando se tienen se atesoran con mucha eh, eh, actitud. ¿Por qué? Bueno, ahí se genera una neurotransmisor que ayuda mucho al respecto. Y la oxitocina, junto con la serotonina, creo que son dos neurotransmisores que deberíamos de estar muy atentos a poder generar. Ahora, ¿qué áreas se activan cuando nosotros conversamos? ¿Cuáles son esas áreas que para nosotros son importantes al momento de conversar? Bueno, hay dos áreas que son las áreas lingüísticas, los que han tenido oportunidad de revisar este tema en su momento, pues viene el área de Broca, que está en el lóbulo frontal y se encarga de poder hablar, ¿sí? De formar oraciones. Otra es el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal y es crucial para la comprensión del lenguaje. Estas dos áreas, cuando tenemos algún tipo de impacto o de problema cerebral, tenemos situaciones de problemas del habla en ese aspecto. Por ejemplo, en mi caso, y les voy a ir platicando un poquito, cuando yo tuve mi problema cerebrovascular, un área que se me dañó temporalmente fue el lóbulo temporal, el área de comprensión del lenguaje. No entendía ni tampoco podía hablar de una manera adecuada. Hablaba entre sílabas, hablaba con pedazos de letras, no entendía lo que me decían. Y bueno, todo esto implica porque el área lingüística estaba dañada en su momento. Hay otras áreas como lo que es la corteza prefrontal que nos ayuda a tomar decisiones. Pero ojo, una cosa es decidir y otra cosa es actuar. Ya lo veremos más adelante
en esa diferencia. Ujú. La corteza prefrontal nos permite un control emocional, gestionar las emociones. Si bien es cierto, cuando hay una impresión en fracciones de segundo, pasa por parte del sistema, llega al tálamo, al hipotálamo y lanza la respuesta instintiva. Sin embargo, lo que hay una área que se llama el cíngulo cerebral, que ahí es donde, hagan de cuenta, se amortigua la emoción y pasa al área prefrontal para que desde ahí se razone, se piense. Otros elementos es la amígdala, donde se procesan, entre otras, emociones y reacciones afectivas. Es la que de alguna forma, Manuel, nos impacta cuando tenemos un proceso de estrés. Alto estrés, la amígdala empieza a generar cortisol y el cortisol no es del todo favorable para poder tener pensamientos razonables, tener lógica y todo eso. ¿Mm? Perdón, Manuel, ¿levantaste tu mano? Sí. Sí, adelante. Continuando con lo que dije, y no nada más en Culiacán, sino a nivel mundial y yo creo que histórico, hay una Ujú. adicción al drama, desde mi punto de vista, y noticias amarillas, rojas y Claro. demás, gestionadas desde lugares de poder, ¿no? Ujú, Básicamente hacia el miedo. Y eso ha hecho, según yo, ujú. que hayamos vuelto adictos al drama. Pero más Ok, que al drama es a la hormona que se genera por el drama. ¿Qué me podrías claro. decir al respecto? ¿Cómo no? Cuando se genera ese tipo de hormona, lo que yo ubico es lo que se genera es dopamina, ¿sí? El chisme, el amarillismo, la parte alarmista de alguna situación. ¿Por qué vemos a veces noticias que lo único que nos hacen es preocupar? Porque en primera instancia es dopamina. Y aunque el placer y el displacer están en el mismo lugar, eso es lo que nos genera adicción. Ujú. Obviamente, las emociones que llegan después, como el miedo, ¿sí? Ya genera por otro tipo de significados que estemos teniendo. Pero en primera instancia, como tú me lo planteas, yo te podría decir, esa adicción a la dopamina nos va a generar otro tipo de secreciones, de neurotransmisores, cuando estas ya van aterrizando. Gran parte del control social que se habla en la ingeniería social tiene que ver con eso. Primero te genero miedo y luego te genero adicción y luego te genero pertenencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Otro elemento importante es que se activa la escucha, evidentemente, ¿sí? Nos permite procesar sonidos y esos sonidos entran, se decodifican y llegan a tener dentro del cerebro un posicionamiento eléctrico, porque no llegan en pedacitos de letras, para convertirse e interpretarse por lo mismo. Y, ¿por qué no? Podemos hablar necesariamente de lo que es la sincronización neuronal. Y ya que vimos que dentro del cerebro ocurre en diferentes partes cuando nosotros conversamos, hay un término que unos vascos del área de España estuvieron estudiando durante algún tiempo y definieron lo que otros autores han denominado sincronización neuronal. Y bueno, antes de entrar a la sincronización neuronal, me gustaría que hiciéramos este pequeño ejercicio. Vas manejando un autobús. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada suben 3 personas y bajan 2. En la siguiente suben 4 personas y baja una. Siguiente parada, suben 2 y bajan 4. ¿Cómo se llama el chofer del autobús? ¿Sí? ¿Alguien me So- puede decir cómo se Sonia, llama? ¿Eh? Manuel, se llama Manuel, Sonia. Sonia, a ver, ¿quién dice? ¿Quién dijo Sonia? Yo, ¿Quién es yo? Nada más déjame ver. No Sonia te veo. Morales. Sonia Morales, exactamente, Sonia. Correcto. Sí, se ubican por qué
se llama Sonia. No, yo no. Vas manejando un autobús. Sí, ¿Quién lo va manejando? el chofer. ¿Y quién fue el chofer? Si yo dije, vas manejando, Ah, Yo. ¿sí? no, pues, Fuimos nosotros, ¿no? Esto es cada uno, ¿no? Vas manejando el camión, aunque ¿dónde queda nuestra atención? Nuestra atención queda en lo demás, en los claro, números, ¿sí? Entonces, vean cómo nuestro cerebro, de alguna manera, es un distraído de primera, ¿sí? Nuestro cerebro tiene eh, ya códigos inconscientes que se van generando y que por costumbre se disparan como tal. Dentro del aspecto de la neurociencia es importante, y sobre todo en las conversaciones y en las empresas, y aquí ya lo vamos a ir aterrizando, es cómo es que en nuestro cerebro funciona ante situaciones particulares. Aquí vimos cómo funcionó. Yo creo que la mayoría de nosotros, y así me pasó a mí, me fui sobre los números, haciendo cuántos iban a quedar arriba del camión y cuántos bajaron. Me descontrola cuando me dice, ¿y cómo se llamaba el conductor? Totalmente disruptivo. Entonces, pasando en ese punto y teniendo ese punto de referencia, es que vamos ahorita a tratar de identificar cómo procesa el cerebro durante una conversación. ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos de alguna manera las partes, ya vimos de alguna manera los neurotransmisores que hay, y ahora vamos a tratar como de poner una lente y ver de manera metafórica lo que sucede dentro del cerebro con una conversación. Y traten de ver en los siguientes ejemplos si alguno de estos les hace conocido. Vamos al primero. Filtrado, atención y filtrado de información, que es mucho de lo que ahorita hicimos. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Imaginemos que estás en una reunión y alguien presenta una propuesta. Tu cerebro recibe múltiples estímulos, sonidos, imágenes, emociones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la corteza cerebral, ¿sí? Sensorial sobre todo, más bien filtra esta información, reteniendo solo lo que considera relevante. Y ahí viene un primer punto. ¿Qué es relevante? ¿Sí? En programación neurolingüística ustedes han de recordar las famosas generalizaciones, eliminaciones y distorsiones. Bueno, esto tiene que ver con qué pasa a lo que le pongo atención. ¿Y a qué le pongo atención? A lo que me parece importante, que no siempre es lo más adecuado. Este proceso es crucial para evitar la sobrecarga de información y permite que te concentres en lo que se está diciendo, activando áreas como la corteza prefrontal para organizar y evaluar la información. ¿A poco no le suena la escucha? Que a veces no escuché lo que me dijeron porque yo estaba escuchando mi diálogo interno, que era lo que le estaba prestando atención. Mis prejuicios, mis ideas, mis creencias, mi responder antes que me digan algo, ya está trabajando porque el cerebro también es un órgano de eficiencia. No le interesa duplicar y hacer más esfuerzo. Ya suficiente chamba tiene para mantener el cuerpo vivo como para que se distraiga en otras cosas. Otro ejemplo, codificación y memoria de trabajo. Ejemplo, durante una conversación, cuando escuchas un argumento interesante, tu cerebro comienza a codificar esa información. Y utiliza la memoria de trabajo para mantenerla activa mientras piensas en tu respuesta. ¿Qué es una memoria de trabajo? Nuestros conocimientos, lo que sabemos, nuestra experiencia, lo que ya conocemos. ¿Y a poco no nos ha sucedido? Que mientras nos están hablando, yo ya estoy preparando la respuesta antes de que el otro termine de hablar. Y que en ocasiones eso causa que tengamos graves problemas de comunicación. Si alguien menciona un dato importante sobre un proyecto, tu hipocampo ayuda a consolidar esa información para que puedas recordarla más tarde. Y si ese dato es contrario a lo que yo puse en la pantalla, empieza a generarme estrés y empiezo a ponerme en la defensiva, porque mi tálamo, mi hipotálamo y mi hipocampo se van a defender
dado que es el cerebro reptiliano el que de inmediato se pone a la defensiva. Vamos a ver otro ejemplo más. Evaluación emocional. Al escuchar un comentario No, crítico durante una conversación, sí, Adán, ¿nos ibas a comentar algo? no, una Creo disculpa, que se activó el micrófono. no hay problema, Adán. Gracias. Al escuchar un comentario crítico durante una conversación, tu amígdala se activa, procesando la emoción asociada, como puede ser sorpresa o ponerme a la defensiva. Esta evaluación emocional influye en cómo decides responder. Si sientes que el comentario es amenazante, podrías optar por defenderte o cambiar de tema. Aquí hay un punto que bien nos comentaba Manuel, ¿no? El miedo, la defensa, la agresión. Recuerden que nuestro cerebro, le dicen cerebro triuno, porque son tres en uno, ¿no? El cerebro reptiliano, el muy primitivo, que ahí está básicamente para ayudarnos a sobrevivir. Es el que tiene una gama de tres posibles reacciones. O ataca cuando se siente amenazado, o huye cuando siente ese miedo de que puede ser su vida en peligro, o se pone pasivo, se pasma y se queda quieto. Esas son las tres formas en las cuales el cerebro reptiliano reacciona. Pero es interesante que eso fue muy útil cuando teníamos animales más grandes que nosotros, más rápidos, depredadores, otras personas u otros seres humanos que nos atacaban. Y se ponía de la misma, y actualmente, perdón, y actualmente, aunque no ocurran esos peligros, la reacción es exactamente la misma. Cuando estamos en una situación de estrés, son esas tres formas en las que reaccionamos. Algo importante, hay que dejar un espacio, y por eso ahí entra mucho la respiración, para que le demos oportunidad a que ese cerebro reptiliano transmita información al cerebro límbico y al prefrontal, que es donde ocurre la parte ejecutiva. Y un último, producción del lenguaje. Cuando es tu turno de hablar, el área de Broca, el lóbulo frontal, se activa para articular tus pensamientos en palabras. Empieza la máquina de escribir, por llamarlo así, a preparar aquello que voy a mandar como mensaje. Este proceso implica planificar. Nuestra parte prefrontal planifica y trata de ser coherente y lo relevante con nuestro filtro de la conversación. Y a su vez, el área de Wernicke eh, ayuda a comprender las palabras de los demás para poder intercambiar ideas. Entonces, cuando ustedes o yo estamos en una conversación, en la definición de una meta, en el logro de un objetivo, en la retroalimentación con un colaborador, todo esto sucede dentro de nuestro cerebro. ¿Sí? Y por eso, y por ahí seguramente lo voy a comentar en su momento, uno de los elementos fundamentales para que un ejecutivo, un directivo funcione de manera adecuada es su bienestar, su salud física, su salud emocional. Silvia Damiano, un autor que les recomiendo mucho, argentina que vive en Australia, hace todo un estudio precisamente de esos factores que impactan en el líder. Muy bien. Ahora, aterricemos un poquito hacia las ramas de la neurociencia. Hay muchas ramas y se ha ido derivando mucho desde que el buen eh, Cajal, no me acuerdo ahorita de su apellido completo, de su nombre completo, pero digamos que fue el padre de la neurociencia, ¿m? Fue el que descubrió toda esta parte de cómo las células se van interconectando. Eh, y posteriormente estudios como vienen los de Antonio Damasio y otros autores han definido diferentes ramas de la neurociencia. Y en esto podríamos decir que la que nos impacta directamente a la parte empresarial, a la parte de coaching, ¿sí? A la parte de consultoría, son la afectiva, que tiene que ver básicamente con las emociones, con los sentimientos,
la cognitiva, que tiene que ver con ciertos procesos de toma de decisiones, de solución de conflictos, la neurociencia social, que ahorita le vamos a dar un espacio particular, y la neurociencia conversacional. No dejo fuera la del comportamiento, pero digamos la del comportamiento tiene que ver un poco más con bases biológicas. Por eso es que la dejo como un nivel diferente. Pero en el caso particular de estas cuatro es donde creo que tenemos mucho más impacto como el grupo que estamos aquí reunidos. Voy a comentar algo sobre la neurociencia conversacional y que es la que de alguna forma en el taller que se da sobre este tema es donde más nos enfocamos. Es la combinación entre lingüística y neurociencia social. Y esta parte, digamos que lo que nos ayuda es a entender cómo se produce la interacción oral y cómo afecta el aprendizaje y la comunicación. ¿Y por qué digo oral? Bueno, oral porque es a partir de las palabras como va sucediendo cada uno de estos elementos. Y nos ayuda a entender por qué sucede lo que sucede en una conversación y cómo hacer que la conversación, independientemente de lo que sabemos desde el punto de vista de psicología, nos pueda ayudar a resolver. Ramón y Cajal, gracias Adán, qué amable es ese precisamente. Muy bien, entonces, siguiendo con esta parte, ¿qué es la sincronización neuronal desde este punto de vista? Estos autores de España, ¿sí? Hicieron estudios en donde pusieron a dos personas a conversar, les pusieron los aparatitos respectivos y se dieron cuenta que el ritmo de las ondas cerebrales se ajustaban durante la conversación, que mientras había más empatía, mientras había más parafraseo, mientras había más preguntas, estas ondas cerebrales se iban eh, acercando más y más a ponerse en sincronía. Y de ahí derivaron que esta sincronía neuronal no solamente era posible en la persona, que es la que ajusta todos sus sistemas para poder operar, sino que también podía darse de persona a persona. Y es por eso que plantean que principalmente por las neuronas espejo, donde empieza la empatía, se puede continuar poco a poco hacia lo que es una sincronización neuronal. ¿Cómo funciona? A veces yo pensaba, bueno, esta sincronía neuronal será el principio de la telepatía. Bueno, como no tengo elementos para comprender hasta ese nivel, lo que sí puedo pensar es lo que en su momento Maturana comentaba, de que cuando nosotros afectamos en una conversación al otro, el otro nos afecta a nosotros con su conversación. Y esto se vuelve un ciclo en el cual lo que yo digo al otro va a regresar de una manera diferente y me va a afectar a mí, me va a transformar en la conversación. Y eso es lo que yo entendería como una sincronización neuronal. Los cerebros de dos personas se acercan gracias al lenguaje. Y la comunicación crea entre las personas vínculos que van más allá de lo que se puede percibir desde el exterior. Una buena conversación, ¿a poco no nos deja un buen sabor de boca? Puede ser que el tema haya sido sobre los marcianos, pero la conexión que hice con el otro es lo que valió la pena. Una conversación de coaching, ¿por qué tiene resultados muy favorables? Porque las preguntas, el seguimiento, la confrontación, el parafraseo, el resumen, el retrorastreo, conectó a dos personas que hablaron y que lo sincronizaron de alguna manera. Bueno, en ese punto, ¿cómo es que se liga esta parte con la neurociencia social? La neurociencia social tiene que ver con mecanismos, ahora sí, biológicos y neuronales que subyacen en los comportamientos sociales. Y su objetivo principal es comprender qué interacciones hay entre nuestros pensamientos y los comportamientos de una sociedad. Ayer me tocó estar presente en un congreso sobre básicamente el rescate
de la laguna de Chignahuapa. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con esto, ¿no? Aquello es biología y esto es neurociencia. Bueno, una doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, italiana, nos compartió precisamente el tema de eh, la sociología en la parte de la comunicación. Y nos decía algo interesante. Oigan, ¿se han dado cuenta que a veces la gente, como una persona que está en contra de una situación o de una propuesta o de una ley, a veces no se compromete, solamente habla y no se compromete? Y parte de ello tiene que ver con esta neurociencia social. No necesariamente el que yo esté convencido de algo va a ser que actúe en función de ello. El hecho de que yo tenga un razonamiento lógico, con evidencia, puede llegar a que simplemente caiga en la queja, pero no caiga en la acción. Y en esa parte la neurociencia social nos da un elemento que creo que de mucha base, y ahorita se los voy a compartir con los siguientes autores. Seguramente han escuchado de este tema, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. ¿Alguien la ha escuchado? Que nos pueda compartir. Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Esto viene de una autora, Sedgwick, es que ella identifica que nuestro cerebro tiene diferentes formas de actuar y que esto nos lleva a tener una mentalidad o una forma de pensar. Si yo le pongo ahorita aquí el aumento, podrán ver que una mentalidad fija básicamente se enfoca a lo malo, a los errores, ¿sí? Rechaza los retos, abandona con facilidad las tareas que tiene enfrente, no intenta lo suficiente para lograr algo, se queda en la zona cómoda, ignora el feedback, no le interesa. ¿Por qué funciona así la mente? ¿Por qué esa persona tiene esa forma de mentalidad? ¿Cuánta gente ustedes identifican en su trabajo, conocidos, amigos, familiares, uno mismo que puede haber caído en esa mentalidad? Bueno, es parte de cómo funciona nuestro cerebro y que nosotros tenemos que vivirlo en las empresas. ¿Cuál es la mentalidad de crecimiento? Esta autora propone que una mentalidad de crecimiento es una mentalidad que busca desarrollarse, que busca el cómo sí, que busca aprender de lo que le dan de retroalimentación, abraza los retos, busca intentar y seguir adelante. Evidentemente, ya se imaginarán, tiene un alto nivel de resiliencia, se centra en esforzarse, aprende de los errores. Entonces, aquí podemos ver que desde este punto de vista, esta autora lo que plantea es que nuestra mentalidad social puede encontrar esta dualidad. Más adelante aparece Kahneman, que seguro muchos de ustedes ya han escuchado. Y Kahneman también propone que hay dos sistemas de cómo pensamos, el sistema 1 y el sistema 2. Para Kahneman, y lo van a ver muy de cerca con lo que vimos de la mentalidad, es que el flash, como dice el buen Pepe, el sistema 1 es el flash, es el que actúa de manera inmediata, ¿sí? Que le interesa actuar desde el instinto probablemente o desde lo que ya tiene automatizado. A veces lo hace sin esfuerzo, es frecuente, repetitivo, emocional, estereotipado, se prevé lo que va a responder en ese sentido y sobre todo es subconsciente. Por el otro lado, Kahneman dice que el sistema 2, el Yoda, nos diría el buen Pepe Merino, es lento, controlado, se esfuerza por pensar, ¿sí? Busca alternativas, no es impulsivo, no es tan frecuente porque no todo el tiempo estamos pensando para resolver problemas, es racional, calculador y consciente. Entonces aquí tenemos otro ejemplo que cuando nosotros tenemos una conversación, ¿con quién conversamos del otro lado? ¿Con el sistema 1 o con el sistema 2?
tenemos a veces que homologar los dos sistemas para poder hablar de lo mismo. Imaginen a un jefe hablando desde el sistema 1 y su colaborador que trata de llegar a un acuerdo y saber qué es lo que quiere en específico, nos habla desde el sistema 2. No se van a poner de acuerdo fácilmente. O bien cuando tenemos un colaborador con mentalidad fija y uno con mentalidad de crecimiento, ¿a quién vamos a promover? ¿A quién vamos a fortalecer? ¿A quién excluimos a veces por tener una mentalidad fija y que como jefes tendríamos que desarrollar en el mejor de los casos? ¿A qué nos llevamos con esto? Antonio Marina, otro autor que también les recomiendo mucho y que también fue parte de esta indagación que hicimos, menciona que hay un modelo dual. Y este modelo dual desde la neurología y desde Ramón y Cajal existe. Y ahorita lo vimos con Sedgwick, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, y con lo que dice Kahneman. Y lo que dice Marina es de que hay dos tipos de inteligencia. Una inteligencia generadora, que es más que nada biológica y de memoria, que es de hábitos y que podemos educar el inconsciente si reeducamos los hábitos. Si reeducamos los hábitos de aquellas personas que nosotros dependen de nosotros o de nosotros mismos, podemos tener una inteligencia generadora más adecuada. Pero no se queda todo ahí, porque la generadora puede tomar hasta decisiones. Pero ustedes no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces a fin de año tomamos la decisión de ir al gimnasio, de salir a correr, de dejar de comer donas, de dejar el cigarro y no lo hacemos? Porque nos falta la otra inteligencia, la ejecutiva. La inteligencia ejecutiva organiza las demás inteligencias, dirige la acción mental o física, ¿sí? Aprovecha el conocimiento y las emociones y lo que es más interesante, va desde la biología hasta la ética, ¿sí? Lo cual pues nos hace pensar que en realidad nuestra inteligencia no está solamente en ese punto, sino que va más allá de lo que podríamos nosotros pensar de lo biológico. Y aquí me permitiría, este es un diseño propio, tiene seguramente sus desventajas, pero a mí me ha servido como para explicarme esta evolución. Pongo dos ejes, el eje de la biología y el eje de la razón y la intuición. Y de ahí surgen 4 cuadrantes, ¿sí? Estos 4 cuadrantes, en la primera parte, está precisamente nuestra corteza prefrontal, donde existe la inteligencia generadora, donde existe la cognición, donde pensamos, donde razonamos, decidimos, construimos, diseñamos. Esa inteligencia que afortunadamente y gracias a varios millones de años de evolución, hoy por hoy nos permite ya inclusive hasta generar inteligencia artificial. Pero al lado de esa inteligencia, es una inteligencia que nos hace falta en toda nuestra sociedad. Y ya Manuel nos lo advertía en un principio cuando nos dijo lo que ocurre en el norte de nuestro país y lo que muchos de nosotros sufrimos en un mundo un tanto cuanto caótico, pero que en este nos tocó vivir, y que es la inteligencia ejecutiva, la inteligencia de la voluntad, de la ética, de los valores, la inteligencia que trasciende más allá de lo cognitivo, la que nos cuestiona. Y esa inteligencia, digamos que es una metainteligencia, la que vigila a las demás de alguna forma. Y qué poco le hacemos caso. Tal vez algunos que sean creyentes dirán, bueno, es la inteligencia divina. Tal vez los que no sean creyentes dirían, bueno, es una inteligencia global que nos permite a toda la humanidad pensar de esa forma. A final de cuentas, está más allá de la cognitiva y creo que le hemos dado demasiada atención a la cognición y poco a la volición, que es donde nos está haciendo falta estar. Las otras dos fue la inteligencia reptiliana, ¿sí? Bueno, no inteligencia, yo diría cerebro reptiliano, basada en los instintos, y el cerebro límbico, que es basado en las emociones. Este cerebro triuno, que aquí yo le podría cuatriuno, si me lo permiten,
precisamente es el que desde la neurociencia tendríamos que estar gestionando. Y para terminar la charla de hoy, me gustaría aterrizar en algunos puntos que creo que vale la pena comentar antes de pasar a algunas preguntas. Vamos a algunas aplicaciones al respecto. Por ejemplo, ¿cómo fomentar un ambiente de trabajo positivo? Seguramente aquí van a ver ya muchas cosas que ustedes están practicando como consultores, las han recomendado, pero los vamos a ver desde el punto de vista de esta parte de neurocientífica. Cuando nosotros fomentamos un ambiente de trabajo positivo, lo que hace es que se minimiza el estrés. Se promueve en ese aspecto la producción de serotonina y dopamina. Vean que no es sí, de serotonina y dopamina. Esto es, elementos que nos permiten tanto la alegría como el placer en un momento dado. De tal manera que si yo creo espacios de trabajo cómodos, áreas de descanso o actividades recreativas, pregúntenle a Google, este ambiente va a favorecer, dado que internamente esas neurotransmisores se van dando. Otro, capacitación en habilidades conversacionales, y no es comercial, sino que es parte de este mismo esquema. El atender a talleres que enseñen cómo conversar, que yo diría es una de las habilidades ya no del futuro, sino del presente, que va a crear mejores futuros. Hasta hacer un prompt, hasta conversar con la misma inteligencia artificial, se ha convertido en una habilidad. No es conversar con un humano, eso es totalmente diferente. Es simplemente hacer algoritmos que nos den una mejor respuesta, pero eso no es para mí una conversación real. Estas habilidades conversacionales van a mejorar no solamente la interacción, sino que van a segregar oxitocina. Y la oxitocina genera confianza entre los miembros de un equipo. De tal manera que cuando ustedes crean seguridad psicológica en su área de trabajo, con su equipo, están haciendo que se secrete oxitocina. Cuando dan confianza de opinar, cuando levantan la mano, cuando opinan sin que nadie los critique, se está generando esa hormona que le llaman hormona del amor, que a final de cuentas es una hormona de la confianza. Implementación, prácticas de atención plena. Esto favorece a que se genere el neurotransmisor conocido como GABA, que no es otra cosa sino un neurotransmisor que promueve la calma y la concentración. ¿Cómo lo puedo hacer? Ayudando a nuestros colaboradores a regular sus emociones. Ejercicios de respiración, que aquí hay más de una persona que los conoce y lo sabe hacer muy bien y nos puede dar una cátedra de ello. Y, por otro lado, un estado mental equilibrado. Aguas con la sobrecarga, aguas con las dobles instrucciones, de tener dos jefes, de cambiar las instrucciones de un momento a otro. Todo eso va a generar un estrés que no es deseable en ese punto. Establecer metas claras, a esto cómo es tan importante y cómo a veces falta tanto. El establecer metas claras fomenta el equipo y el trabajo en equipo, perdón, y libera dopamina. Esto es, si yo estoy interesado en lo que voy a lograr, la dopamina me va a impulsar y me va a motivar al respecto. Si yo le encuentro un significado a lo que voy a hacer, genero compromiso y se genera serotonina. Son dos. La primera sirve para encender el motor y la serotonina para echarle la gasolina y dure más tiempo. Esta sensación de recompensa, en dado caso, cuando se logran las metas, genera mayor colaboración. Una conversación enfocada y alineada nos va a dar ese resultado. Y bueno, otro elemento es creación de espacios colaborativos, lo cual me va a permitir, como ya dijimos hace un rato, confianza y conexión social y pausas programadas. Hace poco estuve dando un taller en Córdoba, Veracruz, y cuando me dijeron, oye Jorge, vas a tener que detenerte
cada hora y media, era un evento de matemáticas financieras, aunque usted no lo crea, de 8 horas, 3 días, me dijeron, vas a tener hora y media, no, sí, no, cada 50 minutos va a sonar una chicharra para que detengas 10 minutos y después continúe. Yo al principio dije, qué horror, ¿cómo me va a interrumpir esta situación? Pero si vieran la buena experiencia que me llevé, fue fabuloso el hecho de tener esos cortes. El taller se me hizo más corto, la gente terminó muy motivada porque esas pausas programadas fueron muy efectivas. Obviamente me obligó a acotar temas de una manera mucho más adecuada. Fomentar el reconocimiento en la apreciación. ¿Cómo falta esto en las organizaciones? Y esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo que la recompensa y el reconocimiento se esconde tras si para eso le pago, si esa es su chamba. Aquí lo importante es que esto permite que la gente tenga una mayor identidad y genere los neurotransmisores que hemos comentado. Muy bien, pues con esto sería una probada de lo que podemos estar compartiendo con ustedes sobre lo que es neurociencia y conversaciones. Dentro de las conversaciones, si ustedes quieren una visión un tanto cuanto desde nuestra profesión, desde la parte de consultoría que nos toca con las empresas y tratando de aterrizarlo a situaciones que ustedes puedan llevar a la práctica. Y no sé si hay alguna duda, comentarios al respecto. Alguien que nos pudiera compartir o adicionar cosas de las que hemos dicho, o inclusive a lo mejor adelante, Marta. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, doctor. Fíjese que No, no, desgraciadamente, no soy doctor, pero eh, Jorge está bien. Muchas gracias. Jorge, gracias. Es que está muy interesante tu plática y entré tarde, entré 7:40 y apunté lo último de estos 20 minutos. Yo soy docente y estoy impartiendo procesos psicológicos superiores en psicología en la carrera. Ujú. Entonces, estoy viendo justo liderazgo empresarial, conectándolo con las neurociencias, pero no vi tus primeros 30 minutos. ¿Crees que la presentación, si la compartas o no se puede? Claro, claro, con Sí. mucho gusto. Si ahorita me permiten, en el mismo WhatsApp, digo, Laura nos puede apoyar en mandarlo al WhatsApp de ustedes, si no, ahorita mismo lo pongo en el chat del Zoom. Ujú. Muchas Y, gracias, Jorge. y este Ujú, tema que planteas creo que es sumamente interesante. Recomendé al inicio un libro que habla precisamente sobre, se llama Brain. Está en español, está de forma gratuita ahorita en Amazon y hay otros títulos de esta autora en inglés. Pero el libro se llama Brain Friendly de Silvia, ¿qué? Déjeme ver. Y ese libro yo creo que te puede servir muy bien, Marta. gracias. Brain Mira, Friendly, Silvia. Brain se llama El liderazgo está en tu cabeza. Ese es uno Ujú, de los libros. ujú, Ese sí es solamente físico. Y el otro ujú, libro de la misma autora que se ujú. llama Brain Friendly, como Cerebro cerebro amistoso. amistoso. Ujú. Ujú. Y la autora se llama Silvia Damiano. Silvia Damiano. También, ok. Damiano, Entonces, el liderazgo está en tu cabeza y Brain Friendly. correcto. Ok. Muchas No, gracias, no, Jorge. Padrísimo, gracias. gracias. Vamos con Lenin y luego con Itziar. Sí, Jorge, gracias, muchas gracias. Pues yo estoy en lo que es la certificación de Sí. coach ejecutivo y pues bueno, he buscado participar en estos pues, conferencias que estás dando para complementar y me ha servido bastante, gracias por ello en principio. Y lo que me llamó mucho la atención es lo del cerebro reptiliano, ¿no? Ujú. Cómo es un mecanismo pues para mí de defensa o sobrevivencia, pero también cómo en el manejo de
de grupos o de masas, hay quien se aprovecha de ello, ¿no? Entonces, esa parte así como que me llamó mucho la atención. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Creo que una crítica que al menos de mi parte hago en algunos equipos de trabajo es que no hay pensamiento crítico. En el momento en que tú provocas que la gente tenga esa crítica, ese salirse de la zona cómoda, estás precisamente invitándolo a que salga de ese cerebro reptiliano o límbico, que es un cerebro más primitivo. Cuando le das la oportunidad de que opine, de que participe, de que cuestione lo que piensa, es algo muy complicado y creo que hoy, dada esa manipulación de masas que existe, estamos padeciendo. Creo que gran parte de la chamba de los que estamos aquí es hacer eso. Gracias. Gracias, Lenin. Itziar, a tus órdenes. Pues primero, muchas gracias, Jorge. Siempre es un placer escucharte y todo lo que compartes. Yo entre lo mucho que me quedo es la poca atención que en muchas ocasiones le ponemos a las pausas. Parece como que nos acostumbramos a trabajar de corrido en donde sea, ¿no? Y creo que la capacidad atencional y más de concentración se debe dar dependiendo de la edad. Por ejemplo, un bebé es muy difícil entretenerlo. En 2 minutos ya no quiere el sonajero, ya le das las llaves y ya, claro, porque su capacidad atencional es muy, muy corta. Luego en preescolar pues aumenta un poco, en primaria aumenta otro poco y ya cuando llegamos a la adolescencia y a partir de ahí justo llega más o menos a 45, 50 minutos y deberíamos tener conciencia de que cada ese tiempo, o sea, deberíamos programar las actividades como para poder hacer esta pausa, tener la prudencia de esa programación para entonces tomarte esos 5, 10 minutos más que para descansar, para cambiar de actividad. Entonces el cerebro procesa, refresca, acomoda, ¿no? Exacto. Y retomas de una manera, voy a volverlo a decir, más descansada, ¿no? Aunque no, más que más descansada y reacomodo, digo yo, de lo mismo que voy a seguir trabajando, ¿no? Creo que Exacto. Sí, merece adelante, la adelante. pena. Me haces pensar en cuando en una computadora, esta memoria de corto plazo que le llaman memoria RAM, se satura en la computadora y tienes que reiniciarla para que se vacíe, quite la memoria que no le sirve y vuelva otra vez a funcionar. Creo que así, obviamente el cerebro es algo mucho más valioso, pero algo así sucede. Tenemos que dejar que nuestro cerebro eh, deje de saturarse de una repetición que necesito organizar y volver a tener el espacio para colocarlo. Pero también fíjate, Itziar, que no tenemos a veces método para poder acomodarlo. A veces con un buen método, hasta de apuntar, ¿sí? Eso nos ayuda a organizar lo que el cerebro debe de ir conociendo. Entonces, si tenemos una buena metodología de notas o una buena metodología de grabar lo que estamos escuchando, seguramente podemos tener una capacidad de atención mayor. Y bien dices, la atención la hemos perdido, ¿sí? Hoy por hoy yo también me meto dentro de las personas que han perdido atención y sí, antes podíamos tal vez estar 2 horas clavados leyendo un libro, 2 horas y media, 4 horas. Hoy no más allá de tal vez 10, 15 minutos y buscamos hacer otra cosa, ¿no? Y eso, si bien nos... Muchas gracias, Itziar. Les estoy compartiendo el documento de la sesión de hoy por si alguien quiere bajarlo en el, no, en el chat del Zoom, por si alguien quiere bajar la presentación. Hay más pantallas que, bueno, no quise ser repetitivo, no las mostré, pero van en el documento. Está en PDF.
Y bueno, estamos ya llegando al final. No sé si hay algún comentario adicional, pero los invitamos cordialmente a el taller de conversaciones ágiles que tiene 8 módulos, que tenemos la intención de iniciar el próximo 22 de octubre y que se ven, entre otros temas, temas de lo que es la inteligencia conversacional, lo que es la neurociencia dentro de las conversaciones, conversaciones difíciles, ¿sí? Vemos también lo que es el círculo de la promesa, todo lo que son los actos conversacionales, y dentro de ello obviamente entran las emociones, cómo gestionar las emociones de una conversación. Em, si les interesa, nosotros les mandamos a los mails que nos hicieron favor de darse de alta en este seminario, y bueno, en este webinario, perdón, les mandamos la información respectiva. De mi parte, pues muchísimas gracias y les agradezco que hayan tomado su tiempo para estar con nosotros. De parte de Pepe, todo el equipo de Reencuadre, se los agradecemos mucho. Buen día, buena noche. Muchas Jorge, muchas gracias. Saludos gracias. a todos. Jorge, Gracias, gracias. Sara, bye.